Foro Bíblico Responde. Mi pregunta es, ¿qué es lo que está escrito en griego? Yo entiendo la interpretación teológica que se está haciendo, lo que se quiere explicar. Yo manejo muy correctamente esto. Yo lo que digo es, en griego, ¿cómo es que dice que habiendo un diateques, es necesario que intervenga la muerte de un diafemenus? Así sería. No entiendo lo que yo quiero saber es qué es lo que está escrito, no lo que se está al traducir se está interpretando teológicamente, sino qué es lo que está escrito en griego. No sé si soy claro en esto. Sí, hermano, ¿cómo no? Creo que es perfectamente claro. O sea, tiene que ver con el significado de la palabra diatíceme, que se convierte en participio en los versículos 16 y 17. Si es correcto traducir destinado al sacrificio por diatíceme, ¿verdad, hermano Tony? Esta es la pregunta. Claro, o sea, porque si dice que habiendo un pacto, es necesario que intervenga la muerte de... Y quedamos ahí, porque parecería que de lo destinado al sacrificio, eso es lo que significa diastímenos, ¿cómo es la palabra esta? Perdón. Diatíceme, hermano. Bueno. O sea que habiendo un pacto es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Traduciendo diatíceme por destinado al sacrificio, hermano, me parece que es una perfecta y muy válida traducción del término. En ocasiones, hermano, los lexicones con los que contamos nosotros son limitados en ocasiones en sus significados. Por ejemplo, tengo aquí delante de mí el lexicón de Tuggy, donde diatíceme es traducido como asignar, como conferir, como disponer por testamento. Pero, hermano, si nosotros vamos, por ejemplo, al Kittel, o vamos a la obra de Balz, en los grandes lexicones y diccionarios teológicos, y no es porque nos estemos inclinando hacia la cuestión teológica, por supuesto que no, pero es un término lleno de significados, es un término riquísimo, y las traducciones que nosotros tenemos, tanto en el diccionario que ha publicado la Sociedad Bíblica, que a pesar de que es muy bueno, el pequeño diccionario conciso griego-español, el que fue preparado por la señora Tamés y la señora Fulques, bueno, son muy completos y son muy buenos, pero son limitados, hermano Tony. Yo creo que el abanico de significados de la palabra, y sobre todo en el contexto en el que se está manejando, hermano, es particularmente importante. Es un contexto sacrificial. Es un contexto en el que el autor de los Hebreos está abordando el significado, el contenido, los resultados. Está comparando, por ejemplo, lo que ocurre con los sacrificios de los animales que no acaban de limpiar la conciencia, en comparación con la sangre del destinado al sacrificio, o en comparación a lo pactado a Jesús, el Hijo de Dios, el varón de dolores, cuya muerte y cuya sangre sí limpia la conciencia. O sea, hay una comparación incesante aquí no solamente entre, como bien decía nuestro hermano Fushan, no es un documento, no es un aspecto puramente legal, sino estamos hablando de un contexto que ocurre en la esfera de Dios. En la esfera no tanto de lo tangible del documento, sino de las condiciones y de a donde apuntan las palabras. En este caso, creo yo que diatíceme está más que bien traducido aquí como destinado al sacrificio, porque
hermano, en primer lugar, forma parte de esta mecánica del pacto. Forma parte de este inevitable suceso que confirma y hace efectivo el pacto, que es la muerte del Hijo de Dios. A todas luces, Diatígeme no puede resistir aquí, bajo ninguna circunstancia, una traducción como el que dispone el testamento, como nos sugerirían algunos de los lexicones que tenemos aquí. No puede decir que es la muerte del que dispone el testamento o el que confiere el testamento o el pacto. No puede ser, porque en esto nos apuntaría directamente al Padre. Es por esta razón, entre otras, que el verbo diatígeme apunta a aspectos muchísimo más comprensivos, muchos más amplios en el contexto de Hebreos, en el que se señala de una manera crucial los resultados y la dignidad del sacrificio presentado por el Hijo. No sé si esto ayuda a mi hermano Tony a captar este punto. Perfectamente, mi hermano. Muchísimas gracias por esta explicación. Muchas gracias. Me gustaría ampliar un poquito las consideraciones tan luminosas que ha estado haciendo nuestro hermano José Antonio. Fíjate bien, Tony, y toda la audiencia. Voy a decir algo que puede aquí crear un shock. Pero meditemos un poco. El Señor Jesús vino a salvarnos por su propia voluntad o por voluntad del Padre. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿El Señor Jesús tenía idéntica voluntad al Padre en el momento de ir a la cruz o eran voluntades encontradas? Eran intereses distintos. Y esas son las dos preguntas. Vamos con la primera, analicemos la primera. En el Salmo está escrito, sacrificio y ofrenda no te agrada, expiación no has demandado, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en la cabecilla del rollo. La voluntad del Padre es nuestra salvación. La voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Esta idea tenemos que mantenerla en este versículo aquí. Cuando en Getsemaní Jesús se da cuenta, porque entra en un estado de perplejidad, si ustedes observan esa palabra en el Evangelio según Marcos, se quedó perplejo en Getsemaní, y es una palabra que ha sido negada a todas las traducciones, y es una verdadera lástima, porque él lo primero que sintió en Getsemaní fue un estado de asombro, de perplejidad. Él vio algo allí, en ese momento, que lo hizo sentir, después de perplejo lo hizo sentir muy entristecido. ¿Qué vio el Señor? Bueno, eso es tema de otra discusión. Pero lo llevó a orar de una manera dramática y tremenda al Padre para decirle que si era posible, pasara esa copa. Pero que no se hiciera como Él quería, sino como el Padre quería. Hágase tu voluntad. De manera que en la deidad hay una relación, una unidad, una cosa maravillosa. Es el Padre el que decide salvarnos. El Padre es el que se mantiene en silencio asombroso en Getsemaní. ¿Qué pasó cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, Isaac? ¿Qué pasó? Cuando lo levantó, le dijo, detente, no le hagas nada al muchacho. Y él se volvió y vio un carnero. Y dijo Abraham, dijo Dios, ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Le dijo el hijo. Dios se proveerá de carnero, Dios se proveerá de cordero.
y de verdad se lo proveyó él, porque en el caso de Abraham y de Isaac hubo un sustituto, pero en el caso de Getsemaní no hay sustituto. Entonces es el Padre en ese silencio de no responderle la oración a su Hijo amado unigénito, de no responderle ese silencio de Dios que nos hace comprender Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. Cuando usted quiera saber de qué manera Dios nos amó, piense usted en el silencio de Getsemaní, y ahí va a tener la respuesta. Porque Getsemaní es tan importante como el Calvario. El Calvario es la consecuencia de Getsemaní, pero la decisión del corazón, que es la que mira a Dios, no la realización de esa decisión, sino la decisión del corazón, se tomó en Getsemaní, de manera que está a la misma altura. Y cuando diga a la misma altura, el otro día les cuento una anécdota. Estaba navegando por ahí por Google Earth y me pongo a ver la altura que tiene sobre el nivel del mar el Gólgota en Jerusalén, y está a 777 metros de altura, y busco más o menos la ubicación de Getsemaní, que es un monte allí, y está a 777 metros de altura. Mire, estos son dos números exactos, ustedes lo pueden chequear allí por Google Earth. Entonces, ¿qué pasa? Que esta voluntad de el que hace el pacto, el que decide salvarnos a nosotros, en Génesis 3:15, el que mata el cordero para vestir a nuestros padres, ese es el Padre. Y entonces el Padre propone esta serie de sacrificios de animales con vista a que el Hijo ya le había dicho en el principio del rollo, está escrito: he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. Pero la voluntad del Padre y del Hijo no son similares, son encontradas, claro, porque el Hijo no quiere hacerse pecado, el Hijo no quiere quedarse solo en la cruz, el Hijo no quiere volverse leproso, como en efecto se volvió, léanlo ustedes en Isaías, y entonces esto pues son cuestiones que, por eso Él es la víctima, y fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Víctima. Una víctima no tiene ni opinión, no tiene ni voz, no tiene voto, no tiene nada. Es un corderito como oveja, fue llevado al matadero. Y esto por hacer la voluntad del Padre. Y el Padre es el que nos envió ese Redentor tan maravilloso que se llama Jesucristo, y después nos mandó el Espíritu Santo para que el Padre, el bendito Padre, bendito sea su nombre. Y por eso es la víctima del sacrificio. Esto es lo que se tenía que hacer. Por eso Jesús es imposible que hiciera el pacto. Es imposible que Él fuera el pactante. Por eso no podemos traducir pactante, sino como en efecto está diateque, víctima del sacrificio. Es que desde el punto de vista lingüístico también es valedera nuestra propuesta. Foro Bíblico Responde.